en la sesión. Perdón por los inconvenientes técnicos, ya saben que esto nos hace trampa a veces. Perfecto, a quienes no tengan cámara y que me están diciendo presente, que ya están por acá, muchas gracias. Genial. Bueno, pues vamos a continuar entonces. Nos quedamos en la parte de cómo aprendemos o quién nos enseñó lo que significaba ser hombres y ser mujeres. Yo les platicaba de este sistema binario que, si bien nos ha normado, también ha resultado coercitivo y muchas veces nos ha lastimado. Nos ha dejado heridas muy profundas cuando solamente tenemos estos dos elementos como posibilidades de vida. Y cuando hablo de este sistema binario y de que hay un castigo, hay una represalia cuando te sales de lo que le toca a las mujeres y de lo que le toca a los hombres, pues estoy segura que podríamos compartir un sinnúmero de experiencias en donde este sistema coercitivo pues nos ha castigado desde el interior de nuestras familias en muchas ocasiones. Cuando queremos tomar una decisión distinta a lo que se espera que hagamos, distinta a aquello para lo que nos formaron. Entonces, este sistema binario, pues también habría que pasarlo por el filtro del análisis. A mí la perspectiva de género me ayudó a eso, a entender que si bien tenía muchos elementos rescatables y positivos, también tenía muchos elementos que necesitaban un cambio, que necesitaban ser vistos de una manera diferente, sobre todo con estas palabras que les mencionaba, más respetuosa, más amorosa, más empática con respecto a las demás personas y con respecto a mí misma. Cuando yo conocí la perspectiva de género, pude comprender que es una herramienta conceptual, es decir, utiliza los mecanismos científicos para formar sus conceptos, su discurso. Y lo que busca es que tanto los hombres como las mujeres se vean de manera igualitaria. Pero el hecho de que se vean de manera igualitaria no quiere decir que van a olvidar sus diferencias biológicas, históricas, culturales y sociales. Aquí lo importante es seguir mirando las diferencias sin perder de vista que somos un todo. Les decía que también aparecieron estos términos, sexo y género, que también suelen confundirse mucho. Sexo tiene que ver con la parte física. Yo no escogí ser mujer. A mí nadie me preguntó. Fue una cuestión genética. Yo nací con senos, con vagina, pero no fue algo que yo eligiera. Lo mismo los hombres, nacen con testículos, con pene, pero no es una elección. Es un sexo que se nos asigna y con el cual se nos determina el momento de nacer. Y entonces, a partir de nuestros genitales, la partera o el ginecólogo, la enfermera, alguien dice, ¿es niño o es niña? Y ahora con esto de los ultrasonidos, pues casi el futuro se nos define desde antes. Porque cuando ya una mujer que está embarazada determina o sabe a través del ultrasonido que va a ser niño o que va a ser niña, ya se le está definiendo casi todo un futuro. Y entonces en el baby shower, si me dijeron que es mujer, pues yo no puedo llegar con algo azul. ¿Por qué? Porque viene este sistema coercitivo. O si ya me dijeron que es hombre, ¿cómo voy a llegar con algo rosa? Cuando ya veíamos que los colores en realidad no tienen género. El género lo asignamos las personas en el momento en que le definimos un significado a algo, en este caso a los colores. Pero en realidad, ¿qué pasa
cuando un compañero llega a la oficina con una camisa rosa. A ver, platíquenme, ¿qué pasa en sus instalaciones, ahí en sus centros de trabajo? Cuando un compañero llega con una camisa rosa o lila, ¿no pasa nada? ¿Ocurre algo? Sí, por lo regular recibe críticas de los mismos compañeros. Okay, hay muchas críticas, hay burlas. ¿Y qué pasa cuando en la familia una niña dice que quiere ser astronauta, que quiere ser bombera, que quiere estudiar una carrera en la que tradicionalmente vemos figuras masculinas? Para quienes son de Jalapa, seguramente habrán escuchado que tenemos dos instituciones educativas con mucha historia, que es la Escuela Preparatoria de Jalapa y la Escuela Industrial Concepción Quirós. Bueno, pues para quienes no son de Jalapa, les cuento la historia. Por ahí de la época fue después del Porfiriato, que se necesitaba en Jalapa una escuela para que los hombres se prepararan en su camino a la vida universitaria. Entonces las mujeres estudiaban la primaria, a las que mejor les iba, pues se iban a la secundaria y párale de contar. Los hombres, con esta construcción sociocultural de que vas a ser el proveedor y un día te vas a casar y un día vas a tener que mantener a una familia, pues tenías que seguir estudiando. Y entonces surge el Colegio Preparatorio de Jalapa, que en sus inicios era una escuela para hombres. No se aceptaban mujeres. ¿Ahí ya me escuchan? Ahí ya, perfecto, ok. Les platicaba que estaba entonces el Colegio Preparatorio de Jalapa, que era para los hombres, y la Escuela Industrial para señoritas, que era para mujeres. Y entonces, cuando las mujeres terminaban la primaria o la secundaria, pues había que educarlas para ser mamás o para ser esposas. Y entonces, dependiendo de su situación económica, era el aprendizaje que recibían. Si eran unas mujeres con posibilidades económicas, entonces estudiaban piano, idiomas, pintura. Y si eran mujeres con un bajo nivel económico que necesitaban ganarse la vida, pues como no tenían espacio en la vida productiva, pues tenían que empezar a trabajar, pero desde sus casas, en este esquema de ser esposa y mamá, y entonces aprendían corte o belleza o cocina, algún oficio que les permitiera ganarse el dinero, ¿no? Ganar dinero para su familia. Pero era muy marcado que la Prepa Juárez era para los hombres y la escuela industrial, que les digo que así se llamaba, pues era para señoritas, ¿no? Para mujeres. Y dentro de esta misma escuela, esta división también de lo que tenían que aprender dependiendo su situación económica. Ya después, la Prepa Juárez, pues ya se hizo una escuela mixta y ahora la escuela para señoritas ya tiene otro nombre y ya también es una escuela mixta y ya es una escuela de autoempleo. Aprendes un oficio para el autoempleo, ese es el objetivo. Ha ido cambiando la estructura y la visión de la escuela, pero parte de esto, de lo que se espera por el hecho de que seas mujer o por el hecho de que seas hombre. Y lo que les platicaba, si te sales de tus esquemas, de esos esquemas que ya están definidos, pues hay un castigo social, por así llamarlo. Y entonces surge también la palabra género.
en donde en automático, si eres mujer, te tienes que definir con el género femenino, y si eres hombre, te tienes que definir con el género masculino. Esa es la educación que la mayoría recibimos en todos nuestros entornos de aprendizaje. La vida, la realidad, la historia nos ha enseñado que no nada más existe el negro y el blanco. Para que exista el negro y el blanco hay un montón de tonalidades grises y hay que verlas. Entonces, ¿qué creen? Tenemos un sistema binario en donde solamente se nos han dado unos lentes para ver a los hombres y a las mujeres. Sin embargo, existe una diversidad sexogenérica de personas como tú y como yo, que tenemos derechos, que tenemos situaciones de vida muy específicas que cubrir. Pero cuando las personas no se adaptan a este sistema, entonces el precio suele ser muy caro. Y aquí la perspectiva de género, ¿se acuerdan que cuando nos poníamos los lentes se veía de colores en la parte de adentro? Pues es porque una de las invitaciones es justamente a ver la diversidad sexogenérica que existe en el mundo. Entender que hay personas que pueden nacer con un sexo biológico, pero que no necesariamente se van a identificar en el género femenino y masculino de acuerdo al sexo que se les ha asignado. Es decir, yo puedo encontrar una mujer, una persona que tiene sexo de mujer, pero que no necesariamente tiene que verse identificada con el género femenino. Lo mismo, yo me puedo encontrar una persona que tiene una composición biológica de hombre y que no necesariamente se va a identificar con el género masculino. Y esto por poner solo 2 ejemplos. La diversidad sexogenérica es muy amplia y tenemos referentes muy cercanos, todas las personas, de compañeras, de compañeros, de familiares, de vecinos que viven la diversidad sexogenérica. Y muchas veces con mucho dolor y con mucha tristeza dentro de sus familias o de sus entornos inmediatos. Entonces, la perspectiva de género todavía tiene mucho camino por recorrer para sensibilizarnos respecto a estas posturas y a esta identificación sexogenérica. Los roles y estereotipos, pues también nos han causado un tremendo dolor porque es aquello que se espera de nosotros. Bueno, pues como naciste con vagina, eres mujer, te tienes que identificar con el género femenino y te debe gustar el rosa, las faldas y los moños y los maquillajes y vas a ser mamá y eres dulce y tierna y esas son las características de la mujer de manera natural. Pues no, ni es natural ni tendría que ser así. Y los hombres también cargan con un peso muy fuerte. Eres una persona que nació con una biología de hombre y entonces tu género tiene que ser el masculino y debes de ser fuerte y debes de ser rudo y no muestres tus emociones y vas a trabajar para mantener a una familia porque vas a ser el proveedor y porque vas a ser el líder de tu familia. O sea, es de verdad una carga inmensa la que ponemos sobre los hombros de los hombres y de las mujeres cuando solamente encasillamos las conductas humanas en los estereotipos y los roles de género. Y cuando los hacemos palpables una y otra vez, pues estamos otra vez ejerciendo el sexismo con acciones discriminatorias y que obviamente no son nada incluyentes. Aquí de lo que se trata es de mirar nuestras diferencias y entender que necesitamos un trato igualitario. A veces hay cierta confusión entre la palabra equidad e igualdad. Equidad tendría que ser el darle a todas las personas lo mismo, pero a lo mejor si yo no veo sus diferencias, no voy a marcar ninguna ventaja al darles lo mismo. Pero cuando yo soy capaz de ver las diferencias que tiene cada persona, lo que busco es la igualdad en el resultado. Por lo tanto, a cada persona le voy a dar lo que verdaderamente necesita, lo que le hace falta. Entonces, en México ya vimos que tenemos una población diversa y todas las personas deben ser visibilizadas de manera efectiva, independientemente de tu religión, de tu identidad sexogenérica, de tu edad, de tu sexo, de tu grupo originario,
de alguna discapacidad, simplemente somos personas. Esa es la invitación que nos hace el lenguaje incluyente. Ahora, ustedes me podrán decir, pues yo estoy de acuerdo o yo no estoy de acuerdo. Desde el momento en que te pones tu traje de servidora o servidor público, pues te tienes que apegar a tu marco normativo. Y dentro de ese marco normativo, pues ya existe no solamente la Constitución, sino todos los instrumentos jurídicos que se desprenden de ella, y en donde lo primero que nos dicen es que debemos de darle a las personas un trato igualitario. Y entonces no se trata de una cuestión de gusto o disgusto personal. Aquí a nadie se le va a obligar a hablar con lenguaje incluyente, porque así no funciona. Se trata de que te convenzas que es útil, que es valioso, que aporta, que nutre tu labor institucional, que ayuda a construir una mejor sociedad, que nos ayuda a visibilizar los problemas que tenemos. No se trata de obligarnos. Existen efectivamente documentos normativos que nos dicen, por ser servidora pública le tienes que entrar, por ser servidor público no puedes decir que no lo vas a aplicar. Pero aquí lo ideal es que se haga con un proceso de reflexión, de conocimiento, pero también de reflexión respecto a su necesidad. Ahora, todas las personas tenemos derecho a ser nombradas de una manera determinada y a no ser discriminadas. Entonces, eso es lo que también impulsa el lenguaje incluyente. Una comunicación que no sea sexista, que no sea violenta y obviamente que vaya en apego a los derechos humanos. Es tan simple como el hecho de que yo les diga, me llamo Alejandra, pero a mí me gusta que me digan Ale, porque cuando me dicen Alejandra, pues como que lo siento muy golpeado. En cambio, Ale lo siento como con afecto y me gusta más. Entonces yo les pido que me digan Ale. Así, tan simple como eso. Voy a mencionar a las personas como quieren ser nombradas, cómo se identifican, porque es parte de sus derechos humanos. Al final del curso también les voy a poner esta liga, que es donde ustedes van a poder descargar el manual completo. Yo ahorita voy a empezar a explicarles cuáles son las herramientas que nos brinda este manual, que era el objetivo del curso, que ustedes conocieran este instrumento. Es un documento de más de 300 páginas. Yo se los voy a dar aquí de una manera resumida, pero si alguien quisiera conocerlo a detalle, por supuesto que les voy a dar la liga para que puedan descargarlo bien en PDF y que sea un instrumento de consulta cotidiana. Bueno, pues el lenguaje de manera incluyente, lo que busca, ya se los comentaba, era dar visibilidad, formar un grupo social que nos mire de manera igualitaria y de manera integral. Básicamente eso es lo que busca el lenguaje incluyente. Que si nos vamos a poner una etiqueta, esa etiqueta diga personas. Somos personas. Antes de ver cualquier otra cosa, yo tengo que mirar que enfrente de mí hay una persona. Las personas que han opinado con respecto al uso del lenguaje incluyente, sobre todo las que opinan de manera inconforme, casi siempre dicen, es que el lenguaje incluyente es muy largo, se hace oraciones muy largas, textos muy difíciles de comprender. Pues no, se hacen textos difíciles cuando no conozco todas las herramientas. Se hacen textos largos cuando nada más uso una herramienta y desconozco todas las que nos ofrece el manual. Pero si las conozco todas, puedo optar por la economía del lenguaje y además se trata de facilitar la comprensión, no de hacerla difícil, sino al contrario. Se trata de que quien me lea, quien me escuche, quien vea una imagen, la siga comprendiendo con facilidad. Y si voy a ocupar la palabra escrita o la palabra hablada, que no sean textos o que no sean oraciones kilométricas, sino al contrario, vamos a optar por oraciones que sean concretas, que sean específicas, pero que al mismo tiempo sean incluyentes, visibilicen, sean respetuosas y sean dignas del factor humano. Entonces vamos a conocer cuáles son esas herramientas para lograr los objetivos. La primera
pues ya aprendimos que el masculino genérico no nos abarca a todas las personas, no visibiliza del todo a las mujeres. Yo vi hace tiempo una imagen que me gustó mucho, era un diálogo entre dos chicas, ¿no? Y entonces una le dice a la otra, me invitaron a una fiesta para gerentes, jueces, directores, consultores, coordinadores, y le dice a la amiga, oye, ¿y ligaste? Porque pues, fue una fiesta, y entonces la pregunta era, ¿y ligaste? Y le dice la primera, todos éramos chicas. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué la confusión al momento de la pregunta? ¿Ustedes qué creen que pasó? ¿Y por qué la persona tuvo que hacer la aclaración de todos éramos chicas? Exacto, porque todas las profesiones que mencionó las dijo en masculino. Hablo de directores, consultores, todas las profesiones, todo lo que dijo fue solamente en masculino. Entonces, aquí en mi constructo imaginario, pues yo veo hombres. Me va a ser muy difícil ver una mujer cuando a mí me dicen profesiones en masculino. Pero vean cómo la aclaración también fue muy extraña, porque le dijo todos, o sea, utilizó una palabra en masculino, y luego le dijo éramos chicas. O sea, en español hay una regla que se llama concordancia gramatical. Y entonces tuvo que haber dicho todas éramos chicas, pero mencionó el todos. ¿Por qué? Pues porque tenemos bien machacado en el cerebro esto del masculino genérico. Si te sirve, qué bueno, ocúpalo. Yo debo confesarme que tengo más de 10 años impartiendo lenguaje incluyente y todavía me descubro todos los días hablando con este genérico masculino. ¿Por qué? Porque sí aprendimos a hablar. Pero también, cada vez que recapacito en que estoy hablando de la presencia de una o varias mujeres, entonces cambio mi discurso. Me detengo y lo corrijo en la mente y en lo que voy a verbalizar o en lo que voy a escribir. Y entonces hago las correcciones necesarias. Y solamente de esa manera es como he podido ser consciente de que en mi pensamiento, en mi estructura mental, aparezca en la imagen de las personas a las que me estoy refiriendo. Entonces, el masculino genérico es muy natural porque sí aprendimos a hablar. Pero si te das cuenta que te estás refiriendo a una o varias mujeres, valdría la pena retroceder, reestructurar, replantear tu mensaje, tu idea, para que la externes de una manera realmente específica, clara y sobre todo incluyente. Otra vez, vamos a ver los ejemplos. Dice, los profesores deben aplicar una evaluación cada semana. Así como está redactado ese texto, yo aquí veo hombres, profesores hombres. Para que yo vea una o varias mujeres, tengo que cambiar el discurso. Hay muchas formas de cambiarlo. En la redacción siempre va a haber muchas alternativas, dependiendo de qué tan amplio sea tu vocabulario, por eso hay que leer. Entonces, cuando yo digo, los profesores y las profesoras deben aplicar una evaluación cada semana, está bien, porque estoy visibilizando que en ese grupo hay hombres y mujeres. Pero se hace muy largo. Era lo que hacía Fox cuando decía chiquillos y chiquillas. Además, si se fijan, se van a acordar de nuestras clases de español en la primaria. Aquí dice los, aquí dice las. O sea, estas palabras son artículos. Profesores y profesoras. Estas palabras son sustantivos. Entonces, estoy repitiendo artículos y estoy repitiendo sustantivos y por eso se hace muy largo. A esa repetición se le llama desdoblamiento. O sea, que estoy diciendo la misma palabra, pero nada más lo clasifico en femenino y masculino. Entonces, se vale, pero no es la recomendación más adecuada. El desdoblamiento es la menos recomendada. Sí es válida, pero no es tan recomendada porque efectivamente se hacen textos largos. Otra opción es que nada más desdoblemos el artículo o que nada más desdoblemos el sustantivo, no los dos. Aquí, por ejemplo, lo hice con el artículo.
las y los profesores. Ahora no hay una regla de que primero empiezo con las mujeres y luego con los hombres. Lo puedo hacer al revés, pero el segundo artículo va a determinar al sustantivo. O sea, yo puedo decir, los y las profesoras deben aplicar una evaluación cada semana. O sea, el que quede al final va a determinar la condición del sustantivo. Está bien, ya lo hice más resumido, pero sigo desdoblando, que no es la opción más recomendable. Al contrario, hay que buscar otras. La recomendación idónea es que busquemos palabras genéricas, es decir, palabras que incluyan a hombres y mujeres o a toda la diversidad sexogenérica. No me quiero quedar en este sistema binario. Y entonces, si yo digo, el personal docente debe aplicar una evaluación cada semana. Si se fijan, estoy usando un plural colectivo, es decir, estoy hablando de un grupo, pero es un solo grupo, que es en este caso personal docente. Y como es un solo grupo, por eso lo escribo con un artículo en singular. Y ya se fijaron que el verbo también pasó de un plural a un singular. ¿Por qué? Porque este es un plural colectivo. Me está hablando de que es un grupo formado por muchas personas. Y aquí tranquilamente me cabe todo mundo, sin distinción de hombres y mujeres. Todo mundo está ahí adentro. En esa oración estoy respetando las reglas de la RAE, no estoy cambiando mi lenguaje, me estoy apegando a la parte oficial. Me preguntan por ahí si podemos ocupar la arroba o la X. Yo no lo recomiendo, más adelante vamos a ver por qué no. Se puede utilizar como un mecanismo visual, pero generalmente cuando nos encontramos con una X o, como una, o con una arroba, la seguimos leyendo como si fuese O. Rara vez la vamos a leer como A o con la identidad sexogenérica de la persona. Esa es la intención, que al momento de leer el texto, cada persona lo lea de acuerdo a su identidad sexogenérica. Sin embargo, no se da. Pero aguántenme un poquito cuando lleguemos a ese punto. Me dicen, ¿y qué pasa al traducirlo al inglés? Bueno, cada regla, o mejor dicho, cada lengua tiene sus propias alternativas. Yo sé que el inglés es mucho más amplio, entonces habrá esquemas comunicativos de lenguaje incluyente de acuerdo al inglés. Lo que yo les traigo son esquemas comunicativos que se adaptan específicamente al español y a las reglas del español que usamos en México. Ahora, ¿cuándo sí puedo usar el desdoblamiento? Bueno, se recomienda cuando se trata de documentos legales en donde queremos visibilizar las diferencias. Por ejemplo, cuando yo digo Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Veracruz. En teoría, yo podría decir Ley General de los Derechos de las Infancias, para no desdoblar niñas y niños. Pero cuando yo lo desdoblo, lo que estoy diciendo es que la realidad que viven las niñas es diferente a la realidad que viven los niños. Si bien forman el grupo de las infancias, tengo que visibilizar cuáles son las diferencias de estos grupos para que realmente mi ley funcione en la defensa de sus derechos. Tengo que ver que las niñas sufren todavía mayores situaciones de violencia, de discriminación, situaciones negativas en comparación con los niños. Niñas y niños las sufren, pero de las niñas son todavía mucho más graves. Adolescentes también las sufren, pero son todavía más fuertes las de las infancias. Y dentro de las infancias hay diferencias entre cómo se puede vulnerar el derecho de las niñas y el de los niños. Por eso ahí sí vale la pena el desdoblamiento, porque me ayuda a ver esa diferencia. Ahora, en el material digital, ahí está al revés, ahí buscamos el genérico, porque si a mí me dicen Día de la Enfermera, por ser una profesión en la que tradicionalmente hemos visto a mujeres, pues aquí en mi constructo imaginario yo voy a seguir viendo mujeres. En cambio, cuando me dicen Día del Personal de Enfermería, me es mucho más fácil que en mi constructo imaginario yo pueda ver tanto hombres como mujeres. El hecho de que usen la palabra personal de enfermería ya me está diciendo que es un grupo diverso, que es un grupo mixto.
Esa es la diferencia. Entonces, ¿cuándo sí puedo desdoblar? Cuando quiero hacer visibles las diferencias específicas de las personas. Especialmente se recomienda en documentos legales. ¿Y cuándo se recomienda el uso del genérico? Cuando quiero visibilizar la presencia de grupos diversos. Otra recomendación que nos hace el manual dice, utiliza abstractos. Otra vez los abstractos se parecen mucho a los genéricos. Si a mí me dicen los políticos, yo aquí en mi constructo veo hombres, porque es un grupo que tradicionalmente ha estado formado en su mayoría por hombres. Ahora, en nuestro momento histórico, social y cultural, pues ya hablamos de paridad, ya vemos a más mujeres en la vida política, pero todavía me cuesta mucho trabajo visibilizarlas cuando me dicen los políticos. En cambio, cuando me dicen la clase política, ahora sí, aquí veo a hombres y a mujeres. Incluso cuando me dicen las políticas, yo pienso más en acciones, pienso más en programas, pienso más en cuestiones institucionales que en mujeres dentro de la política. O sea, el idioma todavía tiene que reforzar la participación de las mujeres en ese rubro, en ese ámbito. Lo mismo pasa con los directores o los coordinadores. Son puestos de mando en donde tradicionalmente hemos visto a hombres. Ya empezamos a ver a mujeres ocupando esos puestos. Entonces hay que mencionarlas. Pero, ¿qué tal si a ti te piden mandar un documento a una persona que no sabes si es hombre o mujer? Se me ocurre alguien que tiene el nombre de Cristian. Es un nombre muy común que hemos visto que se lo ponen a niños y a niñas. Y entonces yo veo Cristian y no me queda claro si será un hombre o será una mujer. Y tengo que mandar el oficio. Entonces, en lugar de poner director o directora, exacto, lo mismo pasa con el nombre de Guadalupe, exactamente. Entonces, en lugar de poner director o directora, yo puedo poner a quien ocupa la dirección fulana de tal. O pongo el nombre de la persona y abajo, dirección de inversión pública. ¿Por qué? Porque no se lo mando a la persona en realidad, sino que se lo estoy mandando al área. Es decir, la titularidad la puede ocupar hoy Juan y mañana Pedro y después Teresa y luego Marta. Pero independientemente de quién ocupe el puesto, esa actividad se le ha encomendado a la Dirección de Inversión Pública. Entonces pongo el nombre de la persona y abajo le pongo la dirección a la que va dirigida. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa con las coordinaciones. En lugar de decir que el documento se lo mando al coordinador de asesores, se lo mando a las personas que coordinan o a las personas que brindan asesorías o a quienes ocupan la titularidad de las coordinaciones. Y en ese caso ya lo hice incluyente. Bueno, si hay algo en lo que no soy clara, por favor díganmelo y con todo gusto nos regresamos. Tercera recomendación que nos da el manual, los artículos y pronombres. Acuérdense que los artículos siempre van en coordinación con los sustantivos y los adjetivos. Se acordarán en las clases de primaria que nos decían, sustantivo es para nombrar personas, animales y cosas. Adjetivo es la palabra para dar las características, por eso le decíamos adjetivo demostrativo, o el adjetivo es la característica que le vamos a dar, o adjetivo posesivo, cuando eran cosas mías. Bueno, y también se acordarán que nos hablaban del sujeto y del predicado, y que dentro del sujeto nos decían, hay un sujeto que no se escribe y que no se menciona, pero que se sobreentiende. Ese sujeto se le va a llamar sujeto tácito. Ah, bueno, pues pasa lo mismo aquí. Aquí nos dicen, podrán participar en el concurso los profesionistas con experiencia. Desde el momento en que me dicen los, aquí yo ya estoy imaginándome que es un grupo de hombres. O sea, están convocando a los hombres, los profesionistas. Para que convoquen a mujeres tendrían que decir las y los. Pero suena muy largo porque otra vez recurrimos al desdoblamiento y ya dijimos que esa no es tan recomendable. En lugar de poner, pues mejor quito
porque profesionistas es una palabra genérica. Y entonces, nada más con sustituir el artículo con la coma, ya le doy otra entonación, ya le doy otra lectura. Y profesionistas es una palabra que me sirve para todas las personas. Entonces, podrán participar en el concurso. ¿Quiénes? No escribo la palabra quiénes, pero esta coma me da alusión a esa palabra. Profesionistas con experiencia. Entonces, vean cómo no siempre es poner. A veces con quitar ya lo hice incluyente. O cuando digo, sean bienvenidas y bienvenidos, pues estoy desdoblando. Pero cuando digo, les doy la bienvenida, ¿a quién le estoy dando la bienvenida? Pues a ustedes. Yo no dije a ustedes, pero ese pronombre queda implícito cuando digo les doy la bienvenida. O sea, la palabra les también nos sirve de manera incluyente. Les pido que resuelvan, les invito, en decir las invito, los invito, yo puedo decir les invito. Cuando digo todos, ahí ojo, porque ahí ya es masculino. Yo tendría que decir les invito a responder el cuestionario. Sin decir todos, porque el todos también ya me da una connotación masculina. Yo tendría que decir a todos y todas. Entonces es muy complicado. Es mejor solamente decir una palabra genérica. La cuarta recomendación. Tienes que visualizar la razón de ser de tu texto. Por ejemplo, si a ti en tu oficina te piden que elabores un formato que van a llenar hombres y mujeres, por ejemplo, un formato que le vas a dar a la ciudadanía cuando llegue a pedir tus servicios, lo van a llenar hombres y mujeres. Ahí lo que se recomienda es que los datos de ese formato vengan, puede ser con paréntesis o puede ser con diagonal. Aquí va a depender mucho de la imagen institucional. Si a tu institución todos sus formatos usa diagonal, bueno, pues tú también tendrás que usar diagonal. O si usa paréntesis, pues ese será el caso. Y entonces ahí sí, en los formatos, aplicamos el signo más el desdoblamiento. Y entonces sí, puedo poner el diagonal la, cliente diagonal a, o sea, cliente o clienta. Y ahí sí, cada quien lo va a leer de acuerdo a su identidad sexogenérica, porque es el mismo formato y van a llenarlo hombres y mujeres como tal. Es el mismo, no cambian los datos. Ahora, en las escuelas a mí me causa mucha risa que todavía, por ejemplo, en un examen de conocimientos, encontramos que hasta arriba dice nombre del alumno. Si es un examen de conocimientos que solamente se le va a aplicar al alumnado, no se le va a aplicar ni a los docentes, ni al personal administrativo, al personal directivo, única y exclusivamente se le va a aplicar a las alumnas, a los alumnos. Entonces, ¿qué necesidad hay de ponerle nombre del alumno? La naturaleza misma del documento ya te está diciendo que es un documento que solamente van a poder llenar estas personas. Entonces, con que le pongamos nombre, ya resultaría además decir alumno o alumna. Pero bueno, si tú me dices nombre del alumno, es porque tu plantilla estudiantil está formada solamente por hombres. Eso es lo que me dice la palabra alumno. Si es una escuela mixta, por lo menos ponle el paréntesis, alumno o alumna. Que lo ideal no es poner, lo ideal es quitar. Con que le pongas nombre, con eso basta. Porque la naturaleza del documento te está diciendo para qué sector o para qué grupo va dirigido. Entonces, acuérdense, cuando se trata de formatos, nos ayuda mucho la diagonal y el paréntesis. En el caso de un oficio, de una circular, pues yo no lo recomiendo. Ahí sí es mejor utilizar otras alternativas cuando estoy redactando en prosa, es decir, a renglón seguido. Pero si son formatos, ahí sí se recomienda tanto la diagonal como el paréntesis. Vamos con la regla número 5. Dice, uso de títulos académicos y ocupaciones. Aquí de lo que se trata es de visibilizar un horror de dedo. Dime dónde lo tengo, por favor, porque
Ya no lo revisé, pero si tú lo identificaste, ayúdame, por favor. Bueno. Ok, fuiste tú. Ok, pensé que mi diapositiva tenía un error. Ok, gracias. Bien, entonces, les decía que aquí en este caso de las ocupaciones y de los títulos académicos, de lo que se trata es de visibilizar que tanto los hombres como las mujeres estamos incursionando en actividades que no se nos eran asignadas de manera inmediata dentro de nuestros roles y estereotipos. Pero eso ha ido cambiando, nuestra realidad está cambiando. ¿Cuántas mujeres vemos en la vida productiva? Las mujeres que están en este curso son un ejemplo de ello. ¿Cuántas mujeres están como jefas de familia? O sea, pensar en una familia tradicional, pues ya es muy complicado. Y no solamente por el tema de la economía, sino por el tema también del ejercicio profesional, de las ambiciones profesionales que pueda tener cualquier persona. Y al mismo tiempo vemos a los hombres incursionando más en actividades que tradicionalmente eran para las mujeres, no solamente en la vida laboral, sino también en la vida de casa, en la vida de los cuidados. Eso es maravilloso. Que ya los hombres, por ejemplo, ya les den licencia de paternidad. Eso es maravilloso porque ya los hombres establecen vínculos desde el nacimiento de sus criaturas. Pero eso se logra a partir de que visibilizamos la importancia de que un papá esté presente en los primeros días de vida de su criatura, de que esté ahí para auxiliar a la mujer que acaba de parir y también ser partícipe de. A muchos hombres de nuestras generaciones no les tocó, o sea, cuando yo tuve a mis hijas, a los papás todavía no les daban licencia de paternidad, les está tocando a los hombres más jóvenes, pero eso es maravilloso y lo platican así, que fue muy bonito estar ahí, que fue una experiencia distinta, que a lo mejor no habían tenido con sus hijos anteriores, y regresan a la vida laboral también con una visión distinta. Y lo que les platicaba, cómo muchas situaciones de vida en nuestro sistema binario todavía son coercitivas. Cuando una pareja, por decisión como tal de vida de pareja, dice, a ver, yo mujer tengo una posibilidad laboral que me da a lo mejor un sueldo mayor que el tuyo. Y entonces, ¿qué pasa al interior de las familias? Cuando dicen, es que la esposa gana más que el esposo. Todos los comentarios que hay en torno a la familia, o si el esposo se queda en casa y la mujer es la que sale, ¿cuáles son los comentarios en torno a eso? Vean cómo las situaciones todavía tienen mucho de rigor y de esquemas que tendríamos que romper, y una forma de romperlas es justamente a partir del lenguaje. Aquí me dice Citlali, un ejemplo de lo que comenta es cuando se dice los policías. ¿Es correcto decir el personal de seguridad? Sí, totalmente, es correcto. ¿Por qué no se daba antes estos permisos a los hombres? Pues justamente por los roles y estereotipos, porque pensábamos que los cuidados eran solamente una tarea de mujeres, eran solamente una cuestión natural que se les tenía que dar a las mujeres, por eso no había permisos de paternidad. Incluso cuando un hombre quedaba viudo, por ejemplo, si una mujer moría en el parto y el hombre se quedaba a cargo de la criatura y tenía que ir a buscar el servicio de la guardería para poder irse a trabajar y dejar a la criatura en la guardería, no se lo daban. Era una prestación exclusiva para mujeres. Vean qué tontería, hasta que ya se visualizó la importancia de que también los hombres puedan solicitar el servicio de guardería. ¿Por qué? Porque también los hombres se dedican al cuidado. Todavía nos falta mucho por hacer al respecto para que las mujeres incursionen del todo en actividades que tradicionalmente eran para los hombres y los hombres en las actividades de las mujeres. Pero bueno, vamos paso a paso y el lenguaje incluyente ha ayudado mucho para visibilizar esta situación. Valentino nos dice, en los hospitales hay políticas donde no haya acceso a los hombres. Sí, pero a lo mejor se me ocurre en un área de ginecología donde a lo mejor digan, quien debe cuidar a la paciente pues tiene que ser otra mujer,
por la misma naturaleza de las actividades que se dan en esa área. No sé si haya otras secciones, otras áreas de un hospital donde te digan forzosamente quien cuida tiene que ser una mujer o que no sea hombre. O sea, habría que verlo, ¿no? Yo hasta donde lo he visto es en áreas de ginecología. Raúl, si presidenta es una alternativa no sexista, entonces cantante, comerciante. Ah, bueno, esto está interesantísimo, Raúl. Te voy a platicar, bueno, le voy a platicar a todo el grupo. Presidente es una palabra que ha dado mucha controversia, porque hay una regla en el español que dice que las palabras que terminan en ente se refieren a la persona que ejerce esa acción. O sea, cantante, estudiante, comerciante, y efectivamente no las vamos a cambiar. Y esas palabras, por su propia naturaleza, pues ya son genéricas. Y entonces, ¿qué pasa con presidente o presidenta? Cuando también determina el final, que es el final de ente, lo que nos cuenta Andrés. Las palabras, yo les decía que no son algo acabado, es algo que se va transformando todo el tiempo. Y para que una palabra se transforme, digamos que los grupos de lingüistas están divididos. Hay quienes son mucho más apegados a la raíz etimológica de las palabras, a la gramática, a la sintaxis, es decir, a las reglas que ya rigen el español. Pero hay otro grupo de lingüistas que dice, ok, vamos a tomar en cuenta todo eso, pero también vamos a tomar en cuenta la parte histórica, social y cultural. Y entonces, ¿qué pasaba con la palabra presidente o gobernante? Pues que eran cargos que todo el tiempo habían sido desempeñados por hombres. Y entonces, pues esa palabra nos servía perfectamente para definir quién estaba al mando. Pero, ¿qué pasa cuando las mujeres empiezan a incursionar en estos puestos? Yo puedo decir la presidente, es cierto, existe el artículo la seguido del sustantivo. Sin embargo, en mi constructo imaginario, yo seguía visualizando a un hombre. En cambio, si yo digo presidenta, y además, si lo busco en el diccionario de la RAE, veo que ya la palabra está avalada por la misma RAE, en este caso específico de presidenta, y que ya se refiere tanto en sentido femenino como en sentido masculino por la incursión que las mujeres han tenido específicamente en ese puesto. Lo mismo pasaba con las ingenierías, con las arquitecturas, con la arquitectura, que siempre era una mujer la que estudiaba, y como decía el título, arquitecto, ingeniero, aunque fuese una mujer. En cambio, ahora las instituciones educativas ya están también sumándose al lenguaje incluyente, y de acuerdo a tu identidad sexogenérica, tu título ya tiene que decir licenciado o licenciada en ingeniería, o licenciatura para hacerlo genérico. O ya dice ingeniero en sistemas, ingeniera en sistemas. ¿Por qué? Porque es una manera de visibilizar la participación de las mujeres en la vida pública. Entonces, acuérdense, las palabras siempre van a tener dos formas de modificarse. Tanto la parte estricta de la lengua, que es la que vigilan los lingüistas, de ese extremo, pero al mismo tiempo está la parte social, la parte histórica, la parte cultural que no podemos hacer de lado. Hay palabras que van a ir surgiendo a partir de nuestra necesidad social, que antes no las necesitábamos, pues porque no había mujeres ahí, o que han cambiado su connotación a partir de lo que se vive. Por ejemplo, antes no necesitábamos árbitras, y ya las vemos con mayor frecuencia en los partidos, y las mujeres lo están haciendo muy bien. Pero la palabra me puede sonar rarísima, porque a lo mejor yo no la uso, pero existe. Ya vemos a las mujeres juezas. Cuando yo tengo una consulta médica, casi siempre digo, es que hoy tengo consulta con el médico, y resulta que me va a atender una mujer. Y cuando digo
que me va a atender una mujer, regularmente digo, es que hoy voy con mi doctora, tengo consulta con mi doctora. Se vale decir doctora para cuestiones médicas, pero ya sabemos que también doctora hace alusión a un perfil académico. Entonces, yo puedo decir, voy con mi médica. ¿Suena rarísimo? Sí, pero existe la palabra y existe avalada por la RAE. Entonces, no estoy destrozando el idioma. Hay palabras que se irán modificando, sobre todo en este tema de las ocupaciones y las profesiones, en la medida en la que las mujeres vayan ejerciendo mayores puestos. Es como ministro o ministra. Pues antes la palabra no existía porque no había una mujer que lo ocupara. Entonces, el hecho de que haya mujeres ocupando esos puestos puede dar pie a que muchas palabras cambien. Muchas se podrán mantener genéricas y nada más cambiamos el artículo. Hay otras que sí tendrán que modificarse. Por ejemplo, la palabra testigo. Tú no vas a encontrar la palabra testiga en el diccionario. ¿Por qué? Bueno, porque testigo viene de testículos. Los romanos, para hacer valer su palabra, se agarraban los testículos. Entonces, en las mujeres eso no aplica. Pero fuera de eso, tú puedes ocuparlo de acuerdo a lo que dice la RAE. Entonces, mi sugerencia es que siempre que tengan duda, se vayan que consulten el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pero consulten el vigente, no el de cuando iban a la secundaria. Consulten la versión vigente porque es la que nos va a dar nuevas alternativas ya aceptadas por la RAE y obviamente no vamos a estar destrozando el idioma. Nos vamos a ir específicamente a lo que la misma RAE ya nos da. Permítanme un segundo, por favor. Ahora sí, ya estoy aquí de nuevo, perdón. Ahí, ¿me escuchan bien? Perfecto. Ok, gracias. Entonces, este tema de los títulos y las ocupaciones, ojo, porque puede estar cambiando de una manera muy, muy rápida y ahora más con la tecnología, las palabras van a tener una evolución mucho más ágil. Entonces, esta información que yo les traigo es válida para el aquí y el ahora, pero tengamos muy presente que las palabras cambian. Lo que me dicen sobre la E, vamos para allá. Ahorita les voy a platicar de dónde viene esto de la E. Bueno, cuando hablamos de lenguaje incluyente, omitir el cargo o la profesión de una mujer con toda la intención puede ser también un acto sexista. O sea, si yo estoy en un grupo de hombres y mujeres en donde sé que todos tienen una profesión y solamente menciono las profesiones de los hombres y omito las profesiones de las mujeres, entonces estoy cometiendo un acto sexista porque les estoy quitando su validez dentro de ese ámbito profesional. Yo le puedo decir, ay, la señorita y el licenciado, pues sigue siendo sexista. Tengo que decir el nombre de ella con su profesión. Ahora, la palabra señorita también tiene una connotación muy especial. ¿Por qué a los hombres no les decimos señoritos? ¿A qué se refiere la palabra señorita? A ver, ¿qué quiero decir? Adelante. Habla mucho del simple hecho que se refería a la virginidad de la mujer, ¿no? Por eso el hecho de, señorita. Porque exacto. Llamaban así a la mujer virgen, ¿no? Exactamente. Tenía la connotación de que una mujer no había tenido vida sexual, de que el día que la tuviera, pues evidentemente iba a ser dentro del matrimonio y que además las criaturas que tuviera iban a ser solamente de su esposo. Es decir, su vida sexual está condicionada al señora o señorita.
que sí marcaba una categorización. En cambio, ¿qué pasaba con los hombres? ¿Por qué los hombres no les decimos señoritos? Pues porque aquí no le damos el mismo peso a la sexualidad de los hombres que a la sexualidad de las mujeres. Y entonces los hombres no había problema si tenían vida sexual dentro o fuera del matrimonio, si tenían descendencia dentro o fuera del matrimonio, si tenían vida sexual con su esposa o con otra persona. O sea, la palabra señor, si yo le digo a un hombre joven señor, pues no se va a molestar por la connotación, otra vez, histórica, social y cultural que puede tener esa palabra. Entonces, ojo también con esas palabras. Siempre es mejor referirnos a las personas por su nombre, sin meternos en situaciones más allá. Ahora, si por un acto de amabilidad llega una mujer, yo no la conozco, no sé su nombre, no sé si tiene una profesión, y le digo, buenos días, señorita, pase y siéntese, obviamente eso no es sexista, eso es amabilidad, es un acto de cortesía. Pero si yo sé cuál es su nombre, si yo sé que tiene una profesión, pues obviamente lo valioso no es el señorita, sino ella por sí misma. En los diminutivos, aquí en México usamos un montón de diminutivos, no solamente para referirnos a cosas chiquitas, sino también como muestras de amor, como muestras de cariño. Ay, mijito, ay, mijita. Así sí se vale. Pero si yo cambio mi tono de voz y utilizo un diminutivo, puedo hacerlo de manera peyorativa. Ay, ¿quién lo hizo? Pues la compañerita. ¿Sí se nota en el tono? ¿Sí logra percibirlo? O sea, cómo el tono de voz también le da un significado diferente a una palabra. Es como la mirada, es como el gesto. Por muy bonita que suene la palabra, con tu mirada, con tu gesto y con tu tono de voz, puede resultar totalmente ofensiva. Entonces, es un todo, no nada más son las palabras lo que significan, sino todo lo que la acompaña. Ok, aquí ya Azuba me está dando aquí todo un referente de la palabra presidenta, exactamente avalada por la RAE, por los grupos progresistas, así es, que en torno a lo que sería el lenguaje incluyente. Perfecto, muchísimas gracias por el comentario. ¿Y de dónde viene toda esta parte de el lenguaje incluyente con esa palabra específicamente? Se pueden encontrar mucha información sobre presidenta, incluso hay un video de una lingüista que defiende que se siga optando por presidente. Y sus argumentos son correctos si nos apegamos a esa parte estricta, gramatical, pero hay que mirar el todo, la parte global de una palabra, de dónde surge, por qué el cambio, a qué se refiere. Y lo que les repito, no es la única que va a cambiar. Son muchas palabras que irán cambiando dependiendo de las necesidades sociales que tenga cada grupo humano. Las formas de cortesía ya casi no se usa, pero todavía hay quien le pone a su nombre la palabra de. Me refiero específicamente a mujeres. Resulta que ya hasta el marido se murió y todavía soy la viuda de. Para cuestiones sociales era que se utilizaba este de, pero no tiene peso legal. Por lo tanto, aquí hay que visualizar la importancia de cada persona por sí misma. Porque cuando yo le pongo el de, pareciera que le pertenece, como si fuera un posesivo, pero pues no es así. Entonces no hay que decir la señora de Pérez, porque no le pertenece al señor Pérez. En realidad es la señora López. Lo mismo es el señor Pérez y su esposa, no su mujer. Porque mujer no es sinónimo de esposa, como hombre no es sinónimo de esposo. Y tampoco su habría también que ponerlo entre signos, porque no es un posesivo. O sea, cada persona tiene valía por sí misma, casada, soltera, viuda, divorciada, en unión libre, como sea, no nos pertenecen, las personas no nos pertenecen como para ponerle el su o el de. Por formas de cortesía se usaba, pero en la medida de lo posible, evítenlo. Ahora sí, vamos con la famosa E, que me preguntaban ahí con eso del
diputada y magistrada. Y la parte de la X o de la arroba. El lenguaje, les decía que hay una parte formal y una parte informal. La mayoría de nuestra comunicación se da en lo informal. Aún dentro de nuestros espacios laborales, aunque tenemos reglas de convivencia muy específicas, la parte informal tiene un peso inmenso. Entonces, yo puedo ocupar diferentes alternativas con el propósito de verme incluyente. Un primer intento de la inclusión fue la X, justamente para que cada persona la leyera pues de acuerdo a su identidad sexogenérica. El problema de la X es que es una consonante. Entonces, ¿cómo suena una consonante en medio de dos consonantes? Es complicado, a pesar de que cada letra tiene su fonema. Y además, al momento de leerlo, pues como era complicado, lo seguíamos leyendo como O, entonces no siempre funcionaba. Lo sigo viendo en redes sociales, en situaciones de difusión comercial, en algunos textos de diferentes grupos de colectivos, por ejemplo, y se vale, siempre y cuando yo esté segura de que quien lo va a leer sabe a qué me refiero y le va a dar la lectura que corresponde. Algo parecido ocurrió con la arroba. Digamos que la arroba vino a sustituir el uso de la X en este tema de la inclusión, pero pues la arroba no es una letra. En realidad la arroba es un signo, y entonces ¿cómo le atribuyes un fonema a un signo? También era ahí medio complicado, pero lo he visto todavía con más frecuencia la arroba que la X. Y si esta arroba te sirve para leerlo como un todas en la promoción de tu negocio, úsalo. ¿Por qué? Porque es tu negocio, tú determinas cómo te quieres comunicar. Pero en un oficio que te piden dentro de tu trabajo en la administración pública, pues no puedes ocupar la arroba, porque ya dijimos que nos vamos a pegar a lo que dice la RAE. Ahí sí, o desdoblas, usas un abstracto, usas un sujeto tácito, buscas una palabra genérica como la palabra personas, infancia, ciudadanía, población. O bien te puedes encontrar con una letra E. Si hacemos alusión a que el idioma no es de la RAE, no es de los lingüistas, sino que es de las personas que hablamos la lengua, que usamos esa lengua, yo puedo cambiarlo. Es como cuando alguien dice, es que la vas a cruzazulear. Nunca voy a ocupar esa palabra en un oficio, ¿verdad? Pero la ocupo todo el tiempo en mi comunicación informal. ¿Por qué? Porque me ayuda a demostrar un significado, porque le da mayor peso a mi mensaje. Entonces, lo mismo pasa con la E. Cuando hablamos de diversidad sexogenérica, si yo me quedo con la A o con la O, no me resulta del todo amplio, no me resulta del todo vasto. Y entonces la E ha sido un mecanismo que han utilizado las personas de la diversidad sexogenérica. Me refiero específicamente a la comunidad LGBTIQ, en donde han visto en la E esta posibilidad, no solamente de decir aquí estoy, sino también de decir soy una persona igual que tú y quiero que me nombres con mi género, con mi identidad. No como vienen solamente mis documentos, no de acuerdo a lo que ves, no de acuerdo a este sistema binario, sino de acuerdo a lo que yo soy y represento. Entonces, vamos a pensar que a tu dependencia llega una persona de la diversidad sexogenérica. Entonces yo veo una persona que trae cabello largo, que trae maquillaje, que viene de tacones, es decir, con una expresión que regularmente asumo a las mujeres. Y me entrega sus documentos para que le haga el trámite. Y cuando yo leo los documentos, veo que trae el nombre de un varón. Como un acto de empatía,
yo voy a hablarle a la persona y me voy a dirigir a esa persona en femenino. ¿Por qué? Porque su expresión de género me está diciendo que quiere ser tratada como una mujer. Evidentemente yo no puedo cambiar el trámite oficial. El trámite oficial que mi dependencia le dé, pues tendrá que salir con el nombre de sus documentos. Pero como un acto de empatía y de respeto, voy a hablarle en femenino. ¿Sí me explico? Y si me dice esa persona que quiere que me dirija usando la E, pues ya sé que la RAE no lo ha avalado, ya sé que no es algo formal, ya sé que es algo que se usa dentro de la informalidad. Pero si esa E a mí me sirve para tener un acto de empatía con quien tengo enfrente, entonces es válida. La uso a lo mejor en mi lenguaje hablado, no en mi lenguaje escrito oficial. Pero ¿qué pasa si ya voy a salir de la oficina y tengo una reunión con mi colectivo en donde usamos la E? Ahí sí es formal. ¿Por qué? Porque ya todas las personas de ese colectivo sabemos qué significa la E en ese contexto. Entonces, es muy probable que lo encuentren con mucha frecuencia, cada vez con más frecuencia, a pesar de que la RAE no la ha avalado. No se los recomiendo para sus textos laborales, para sus textos oficiales, hasta que la RAE lo logre aceptar algún día. No sé si eso lo vamos a ver o no. Lo que sí sé es que todas las instituciones tienden a visibilizar, tienden a ampliar sus mecanismos de respeto, de dignidad, de visibilización. Y entonces, ojalá nos toque ver una sociedad más igualitaria y más justa. Y en ese sentido, la E, pues sí ha sido un mecanismo que han utilizado muchos grupos para hacerse visibles. Entonces, no se trata de una guerra de vocales, se trata de un proceso de empatía, de un proceso de visibilización, porque acuérdense que la diversidad sexogenérica es muy amplia, nos falta mucho por conocer en el tema, pero mientras vamos conociendo y lo vamos entendiendo, la E puede funcionar en esa comunicación informal, pero sí empática, que yo puedo establecer cuando una persona abiertamente se manifiesta como parte de esa diversidad sexogenérica y quiere ser nombrada con ese pronombre, ella, cuando él o ella no le es suficiente. Entonces, habrá quien esté a favor, habrá quien esté en contra, pero bueno, en el ámbito institucional nos vamos a pegar a la regla. Y en la regla, pues ya vimos que tenemos un montón de herramientas para hablar de las personas sin caer en el masculino genérico o en el femenino y nada más utilizar ese sistema binario. Tenemos un montón de herramientas que nos da el español para no romper con lo que nos dice la RAE y visibilizar. Entonces, queda claro el uso de estas tres opciones, la X, la arroba y la E. Perfecto, muchas gracias. Bueno, los significados sexistas. Otra parte triste, lamentable de nuestro español. Porque si nos vamos a pegar a lo que dice la RAE, pues decíamos que la RAE no nos tendría que limitar o que orientar respecto al uso de una palabra. Y entonces, el uso de esa palabra muchas veces está sujeto a lo que la intención comunicativa marca. Y entonces ahí entramos con los significados sexistas. Si a mí me dicen, es que él es un zorro, yo aquí pienso, de entrada me están diciendo él, entonces eso ya es un masculino. Aquí yo veo un hombre. Y además me dicen que él es un zorro y el tono y la comunicación gestual y corporal, pues me están dando un atributo positivo. O sea, que es una persona aguerrida, astuta, una persona con cualidades que la distinguen de manera positiva. Pero cuando me dicen, ella es una zorra,
De entrada el ella ya hace alusión al femenino, pero la palabra zorra como tal, en mi contexto histórico, social y cultural, tiene que ver con una connotación negativa. Pero además, si lo busco en el diccionario actual de la RAE, tristemente aparecen muchas definiciones, pero la séptima de esas definiciones hace alusión a una prostituta, solamente en el femenino, no en el masculino, solamente en el femenino. Lo mismo pasa con hombre público. Ah, él es un hombre público, es que es un hombre de la política, de los negocios. Me lo imagino hasta de traje, ¿no? Como líder. Pero cuando me dicen ella es una mujer pública, no viene a mi mente una mujer que esté inmersa en ese ámbito. Al contrario, cuando me dicen mujer pública, hace alusión a la prostitución. Y si lo busco en el diccionario, así aparece. En el diccionario actual, toda la connotación negativa cargada hacia el lado femenino. ¿Alguien por ahí levantó su mano? Te escucho. A ver, alguien tenía una manita levantada. ¿Ya se arrepintieron? Participen, me encanta oírles. ¿No? Bueno, vamos a continuar entonces. Pero entonces, estos significados sexistas, pues son los que hay que eliminar. Esperemos que en este proceso de actualización también la RAE tenga esa sensibilidad de evitar esos términos y eliminarlos totalmente, no solo del diccionario, sino del habla común y no solamente formal, sino también informal que tenemos las personas para referirnos a alguien. Lo que les decía de la parte de la intención comunicativa. ¿Cómo desaparecer esa connotación? Pues igual, así como aparecen palabras por préstamos de otras lenguas, por el uso que le damos, también por el desuso que le demos las personas, es como irán desapareciendo. Entonces, las academias al momento de reunirse es cuando tendrían que abogar porque esas connotaciones negativas desaparecieran. Entonces, también ojalá nos toque verlo, pero si va a seguir apareciendo, por lo menos mi postura en lo individual tendría que ser no utilizar esas palabras con esas connotaciones. Ya sé que existen, ya sé que están en el diccionario, pero no porque existan, no porque estén en el diccionario de la RAE, yo voy a ocuparlas. Porque así como estas, aparecen muchas otras. Yo determino qué palabras usar y cómo usarlas. Esa sí ya es una tarea que me toca a mí en lo individual. Los duales aparentes se parecen un poco a las anteriores, aunque aquí los duales aparentes no siempre son sexistas, simplemente nos dan diferentes conceptos. Y en finanzas nos pasó algo muy curioso. Hace algunos años tuvimos a una mujer como titular. Entonces, cuando a ti te dicen, va a venir el secretario, pues tú te imaginas al titular de tu dependencia y te lo imaginas llegando con su escolta y te lo imaginas como el titular. Pero cuando te dicen, va a venir la secretaria, aquí hay de dos. O te imaginas a la mujer que está como titular, que es lo menos probable, porque lo más seguro es que con la palabra secretaria, tú aquí visualices a una mujer, pero que generalmente está contestando teléfonos, recibiendo visitantes, redactando documentos, archivando. ¿Sí me explico? O sea, cambian las palabras dependiendo si es una connotación en femenino o en masculino, pero lo que imaginamos es completamente distinto. Entonces, ¿cómo cambia la connotación? Y es exactamente la misma palabra, solamente por ser en femenino o en masculino. Entonces, aventurero, pues aventurera también esta connotación negativa. Mucho tiempo gobernadora tenía como definición la esposa del gobernante o la esposa del que gobierna.
porque eran solamente los hombres los que llegaban a ese puesto. Ahora ya tenemos a mujeres ocupando el perfil, ocupando esos puestos, y entonces ya le damos una connotación diferente. Pero, pues las palabras para que cambien en su significado, en su connotación, hay que usarlas. Cuando son connotaciones positivas, por supuesto. Cuando son sexistas, pues hay que dejar de usarlas para que su uso no se extienda y pueda haber cambios estructurales. Los términos peyorativos. Cuando hablo de inclusión, no solamente me refiero a hacer presentes a las mujeres o a las personas de la diversidad, me refiero a todos los grupos a todos los grupos de la población. Hay palabras que a lo mejor usamos por desconocimiento, pero que ya son peyorativas, que ya no se utilizan y que es mejor conocer el término correcto. Yo no puedo decirle, es que él es discapacitado, porque estoy haciendo presente su discapacidad y le estoy dando mucho más peso que su calidad como persona. Entonces, no, él no es un discapacitado, él es una persona con discapacidad. Y el hecho de que yo le sume la palabra persona y la anteponga, le da una valía a esa persona. Entonces, decir minusválido, incapacitado, son palabras que ya no debo usar. Eso de que con capacidades diferentes, pues en realidad todas las personas tenemos capacidades diferentes. O también cuando decíamos, es que son personas con capacidades especiales. O sea, especiales, no puedo volar, no me hago invisible, no traspaso paredes. O sea, soy una persona con discapacidad, punto. No, ni capacidades diferentes, ni especiales. Entonces, el término avalado por los organismos internacionales de derechos humanos hablan de esto, personas, primero, antes que cualquier otro término, personas con, y luego ya mencionas la situación. Decirle a alguien ciego, invidente, pues también es un acto peyorativo. Es una persona con discapacidad visual, persona con discapacidad motriz, persona sorda o persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad psicosocial, persona de talla baja. Entonces, estos términos tendríamos que aprenderlos para no caer en ninguna de estas situaciones. Me queda claro que caemos en ellas no con una intención negativa, sino muchas veces por desconocimiento, pero bueno, ya sabemos que por ser personas, esa es su primera característica y así hay que nombrarlas. No solamente comunican las palabras, también comunican las imágenes. Entonces, cuida mucho. Si a ti te toca diseñar información visual, no sé, un tríptico, una lona que van a poner como mampara, cuida mucho las imágenes. De entrada, que en tus imágenes no solamente haya hombres o no solamente haya mujeres. Cuida que haya una representación. Y además en esa representación pon imágenes reales y cercanas. No pongas a hombres de ojos claros y musculosos todo el tiempo, ni mujeres altas y súper curveadas. O sea, imágenes de hombres y mujeres reales de tu entorno. Lo mismo, no solamente basta con que pongas hombres y mujeres, sino que procura que sean igualitarios también en número, de acuerdo al contexto que vas a manejar. Si vas a elaborar una mampara para conmemorar el 8 de marzo, pues me queda claro que solamente aparecerán imágenes de mujeres. O si es para conmemorar el Día del Hombre, pues evidentemente pondrás hombres, dependiendo del contexto de tu mensaje. Pero fuera de eso, procura hacerlo siempre con imágenes igualitarias. Evita reafirmar estereotipos a través de la lengua. Cuando Paola Espinosa fue mamá, Gatorade le hizo extensivo una felicitación a través de sus redes sociales, que decía: felicidades por obtener la medalla más grande de todas, ser mamá. Yo no dudo que para Paola ser mamá sea importantísimo. Aquí lo complejo
es que esta no es una posición de Paola, sino que es una posición de una marca. Lo complejo es que además se difundió. Y al momento de decir que es la medalla más grande de todas, la maternidad, pues pareciera que a las mujeres que no optan o que no pudieron ser mamás deseándolo, pues entonces se les está limitando a obtener esta medalla más grande. Y otra vez estamos reforzando que las mamás para hacer lo máximo, perdón, que las mujeres para hacer lo máximo, forzosamente tienen que ser mamás. Entonces, cuidado, porque no todas las mujeres optan por la maternidad y eso no es malo. Además, si se fijan, el color es rosita. O sea, le pudieron haber puesto cualquier otro color, pero aquí es un todo. El texto, el hacer alusión a la maternidad, el color, o sea, todo lo que esta imagen dice. Qué bueno, estoy segura de que Paola está feliz siendo mamá, pero no hay que olvidar que ella es conocida de manera pública por ser una clavadista y por su desempeño profesional. O sea, 2 medallas olímpicas y en 20 años de trayectoria, una de bronce, una de plata y más de 30 medallas en otros juegos. Entonces, minimizar todo esto porque fue mamá, ¿dónde deja a las otras mujeres que no ejercen la maternidad? Por la situación que sea. Entonces, cuidado con estos textos que pudieran parecer positivos, pero que están reafirmando estereotipos, porque aquí lo que estamos diciendo es que todas las mujeres tendrían que ser madres. Entonces, ojo con eso. Al contrario, es preferible utilizar roles en donde veamos cómo las mujeres están incursionando en estas actividades donde antes solamente veíamos hombres y los hombres a su vez están incursionando en esas actividades que antes nada más eran vistas con imágenes de mujeres. Las personas adultas. La discriminación no solamente se da por cuestiones de sexo. Estoy segura que muchas de las personas que estamos aquí en algún momento sufrimos discriminación por edad, porque eres niño, porque eres grande, porque eres con experiencia, porque no la tienes. Entonces, a las personas adultas mayores también hay que dignificarlas. ¿Cómo las voy a dignificar? Pues haciéndolas autosuficientes, colocando imágenes donde sean autosuficientes, en donde estén utilizando tecnología, porque efectivamente en la medida en la que veamos estas imágenes, les vamos a dar también mayor autonomía. En cuanto a las comunidades indígenas, no victimizarlas, no relacionarlas con situaciones de pobreza, visibilizarlas en su entorno real, pero también con sus entornos positivos, destacando esa parte positiva. Personas con discapacidad, también ayuda mucho ponerlas de manera autónoma, porque eso también dignifica su presencia, su esencia. Básicamente esas serían todas las recomendaciones que nos ofrece el manual. Si se dan cuenta, no son nada distinto a lo que aprendimos en nuestras clases de español. Solamente es cuestión de informarnos y de abrirnos a estas posibilidades de comunicación, recordando que el lenguaje cambia de manera constante. Esta mujer es una antropóloga, ella es Marcela Lagarde, y en una de sus entrevistas, ella dijo: saber decir y saber escuchar requiere mirar a las mujeres y escuchar sus voces. Específicamente habla de las mujeres porque ella trabaja mucho el tema del feminismo y por toda esta parte histórica de deuda que existe con respecto a los grupos de las mujeres. Pero no es el único que se ha visto desfavorecido. Entonces, pensar que la perspectiva de género es un asunto de mujeres es algo equivocado. La perspectiva de género es un asunto que nos compete a todas las personas. Efectivamente, las mujeres tienen una carga importante por todas las desigualdades, violencias, discriminación y demás situaciones que se han enfrentado, pero no quiere decir que sea el único grupo que atiende la perspectiva de género. De hecho, la perspectiva de género atiende a todas las personas, incluyendo a los hombres, incluyendo a la gente de la diversidad. Todo mundo entra ahí. Marcela Lagarde también dice: las lenguas se fortalecen cuando, cambiando siempre,
expresan la heterogénea multiplicidad de experiencias de sus hablantes, más aún si son más quienes las leen y las escriben. Entonces, por eso hay que usar el lenguaje incluyente. No va a solucionar la violencia, me queda claro, pero sí es el primer paso para poner sobre la mesa aquello de lo que antes no se hablaba, aquello que antes se ocultaba, o que simplemente por omitirse, pues parecía que no existía. Pero bueno, yo ya hablé mucho, ahora me toca también compartir con ustedes. Si les toca que les pidan un texto, ¿cómo lo cambiarían en lenguaje incluyente? Ejemplo, la subdirectora atendió a los becarios. Me queda claro que quien está ejerciendo el cargo es una mujer, por eso dice la subdirectora. Pero cuando dice los becarios, aquí pareciera que solamente está atendiendo a hombres. Yo puedo cambiar ese texto en lenguaje incluyente. Y entonces yo puedo decir, la subdirectora atendió a las personas becarias. Me apego a la RAE, me apego a la formalidad y me apego al lenguaje incluyente. Estoy utilizando una palabra genérica. Se convocó a todos los empleados. Ustedes díganme, ¿cómo la cambiarían? Para hacerla incluyente. Porque si digo todos los empleados, pareciera que todos son hombres. Exacto, se convocó a todo el personal, así de simple. Se convocó al funcionariado también. No es una palabra tan usada, pero es correcta, claro, funcionariado. Se convocó a la plantilla laboral, también podría ser. Cuando uno lee, incrementa su vocabulario. Ese uno también hace referencia solo a lo masculino. ¿Cómo la cambio? Cuando uno lee, incrementa su vocabulario. A ver, ¿cómo se les ocurre que puede funcionar? Al leer se incrementa el vocabulario, perfecto. ¿Y de quién estamos hablando? ¿Quién va a leer? Pues tú y yo y quien se encuentre con ese texto. Es decir, aquí Álvaro lo que hizo es recurrir al sujeto tácito. Cuando se lee, incrementa su vocabulario. Perfecto. El su también es neutro. Lo puse así, cuando una persona lee, incrementa su vocabulario. Y lo podemos hacer todavía más chiquito. Podemos decir, leer incrementa el vocabulario. Punto. Cuando todos leemos, incrementa nuestro vocabulario. Ojo ahí, Carla, con el todos, porque el todos es masculino. Entonces, yo le quitaría el todos y nada más al leer o cuando leemos, incrementamos nuestro vocabulario. Si el solicitante decide impugnar antes de recibir la respuesta, este podría ser un texto. Cuando me dicen el solicitante, aquí yo estoy pensando en un hombre. ¿Cómo lo hago incluyente? Quitando el sujeto y volviéndolo tácito. En lugar de decir el solicitante, lo hago de manera con un sí condicionante. Si decide impugnar, ¿quién? Usted, antes de recibir la respuesta. Entonces, vean cómo el sujeto tácito sí me puede ayudar. En lugar del solicitante, lo omitimos y nada más. Si decide impugnar antes de recibir la respuesta, y ya después nuestro comentario o nuestro complemento. Si la persona que solicita, claro, también ese me sirve muy bien. Ninguno de nuestros trabajadores participó en el diplomado, también nuestros trabajadores. Ninguna persona del área participó en el diplomado y ya lo hago genérico. Nosotros recomendamos a los electores utilizar esto de los electores es masculino. ¿Cómo lo cambiarían? En lugar de los electores. Y ojo también con ese nosotros. Ok, al electorado, perfecto.
Claro, en lugar de un nosotros, que también hace alusión a un masculino, nos vamos por la palabra genérica, en este caso es el verbo también. Recomendamos, o sea, nosotras y nosotros, aquí ya está en esa recomendación, y en lugar de decir a los electores, al electorado o a las personas votantes, o sea, dependiendo de tu contexto, tú encontrarás cuál es el mejor término. Por eso es importante la lectura. Muy bien. La salud es prioritaria en la vida del hombre. ¿Solamente en la vida del hombre? Pues no, de todas las personas, porque ya dijimos que hombre no es sinónimo de humanidad. Entonces, con que digamos la salud es nuestra prioridad, también convertimos el sujeto en tácito y con eso lo complementamos muy bien. Esta dependencia tiene servicios a disposición de los usuarios. ¿Cómo la cambian? En lugar de los usuarios. Ok, al servicio de la ciudadanía, excelente. Ajá, a disposición de la ciudadanía, perfecto. Ok, ocupan también ciudadanía. Bueno, yo la dejé un poquito diferente. Esta dependencia cuenta con servicios para su disposición. Entonces, podríamos ocupar el colectivo ciudadanía o lo hacemos muy específico dependiendo quién lo va a leer con un texto incluyente, genérico. Los servidores públicos debemos trabajar para el bienestar de la sociedad. Los servidores públicos. Ok, bueno, ahí la sociedad ya está al final, no puedo repetir la palabra sociedad. Ahí sociedad me serviría para la anterior, perfecto. Ok, ya te entendí, bien. Y en esta... Y en lugar de los servidores públicos, ¿cómo la dejamos? El personal de esta dependencia, perfecto. Las y los servidores públicos. Ok, ese es un desdoblamiento. Sería nuestra última opción, pero también es válido. Perfecto. Yo lo dejé así. El personal gubernamental debe trabajar para el bienestar social. También nos sirven las personas servidoras públicas, el servicio público, no hablando de las personas, sino del servicio como tal, debe trabajar para el bienestar de la sociedad, personal que labore en puestos públicos, el funcionariado público, excelente, muy bien. Vean cómo no hay una opción, puede haber muchas y todas son válidas porque no estamos sacrificando la intención comunicativa. Pero esas palabras van a venir a mi mente cuando leo, cuando tengo un vocabulario amplio. Los aspirantes al diplomado llenaron su preregistro. También pareciera que solamente son los aspirantes. Yo puedo decir, llenaron su preregistro quienes fueron aspirantes al diplomado, porque aspirantes es una palabra genérica. Entonces, cuando digo quiénes, pues ya lo hago incluyente. Esta sí está súper sexista. Los directores asistieron a la cena con sus mujeres. O sea, lo que dice ese texto es que solamente los hombres están ocupando esos cargos, los puestos directivos, que todos esos hombres son heterosexuales y además están considerando a las mujeres como un posesivo, como parte de su propiedad. Todo eso dice ese texto. ¿Cómo lo cambiamos? Las personas en puestos de responsabilidad asistieron a la cena con sus parejas.
Los directivos asistieron acompañados, pero ojo con ese los, porque los ya es masculino, directivos es masculino. El personal directivo asistió a la cena con sus parejas. ¿Y qué tal que no tienen parejas? El personal directivo asistió a la cena con sus acompañantes. Claro, muy bien. El personal directivo asistió a la cena con un acompañante. Y ahora sí, en eso del personal directivo entran hombres, entran mujeres, y puede ser que yo vaya con mi amigo, mi amiga, mi mamá, mi hijo, mi primo, mi vecina, quien sea, ¿vale? Y entonces ya le cambiamos la connotación. Los que no participan en la videoconferencia no pueden contestar la evaluación. Ok, con su familia, si fuese el caso, ya es mucho más específico, pero es correcto, Alberto. Ok, en esta, los que no, o sea, otra vez haciendo alusión al masculino genérico. ¿Cómo la cambiamos? ¿Las personas no entrarían como las personas que no participan? Claro, puede ser el quién o puede ser las personas. Exacto, si utilizo el quién, lo digo en singular. Si digo quiénes, utilizo el plural. Si digo las personas, utilizo el plural. O por ejemplo, aquí M. Villa me puso no participar en la videoconferencia, o al no participar en la conferencia no se podrán evaluar. Perfecto. O sea, vean cómo hay un montón de alternativas. Yo lo puse en positivo. Si participamos en la videoconferencia, podremos contestar la evaluación. Entonces, como una condicionante en sentido positivo. O sin participación, no hay evaluación. Solo que ahí hay que tener mucho cuidado con la cacofonía. No, que la cacofonía es que muchas palabras tienen los mismos sonidos. Entonces, ese es un error que a veces cometemos al redactar. Muchas palabras que terminan en sion, y a la larga llega a ser muy, muy cansado. Pero aquí lo importante es visibilizar a todas las personas que participan en la acción. ¿Qué les pareció el curso? ¿Aprendieron algo? ¿Sí? Bueno, ya nada más para terminar, me gustaría escuchar a un hombre y a una mujer que me digan qué aprendieron, si consideran que pueden aplicarlo o no, y qué beneficios hay al momento de su aplicación. ¿Quién quiere participar? Quítense la pena, anímense. Hola. Hola, Adriana, cuéntanos. Bueno, en lo personal, yo sí tenía un poco de preguntas y respuestas respecto al tema. No había podido entrar a este curso de ya algunos que se han dado, pero ahorita tuve la oportunidad. Me abrió mucho el panorama. Estaba yo como muchas personas, creo que estamos de, no, nada más nos están enredando, qué necesidad, habiendo ya un lenguaje, bla, bla, bla. Sí, sí es cierto, yo era una de esas personas que me rehusaba al lenguaje incluyente, ¿no? Pero ahorita me abrió tanto el panorama y sí es cierto, o sea, no nos debemos de cerrar a una sola frase cuando tenemos una infinidad de opciones para poder expresar un contexto, para poder dar a conocer una noticia, para poder dar a conocer una orden, ¿no? Entonces, para mí me resultó muy positivo el curso, estoy muy agradecida. Y sí, pues vamos a ponerlo incluso en redacción de documentos que me corresponde y formatos. Ya casi está mi cabeza poniéndose a trabajar de cómo es que voy a hacer cambios en algunos formatos. Muchísimas gracias de antemano y pues estoy a la orden. Pues muchas gracias por tus palabras, porque al final de eso se trata. Puede haber cursos que nos gusten mucho, pero si no se aplica, poco sirve.
Entonces, aquí de lo que se trataba era de que aprendiéramos, y qué bueno que cambió tu percepción, porque en la medida en la que nos acercamos al conocimiento, pues muchas ideas se transforman, otras se mantendrán, pero qué bueno que encontraste ese cambio positivo. Muchas gracias por tus palabras, Adriana. Bueno, y ahora un hombre que quiera abrir su micrófono. Buenas tardes. Hola, Álvaro, buenas tardes. Mire, pues yo creo que eso es muy bueno eso, porque sinceramente a veces no sabemos que a través de un mensaje escrito estamos separando o le estamos poniendo una barrera a algunas personas. Y ahorita a través de eso, pues sí, ya se vio más o menos que sí, realmente hay un cierto que anteriormente se llamaba machismo, ¿no? A lo mejor se puede, o puede uno acudir a a algo discriminatorio, ¿no? Entonces, es muy bueno este curso que a través de eso, a través del mensaje escrito, que podemos discriminar a ciertas personas a través de texto. Es todo, gracias. Álvaro, mil gracias a ti y gracias a todas las personas que estoy leyendo en el chat. Sus palabras son muy motivantes. Estos cursos los buscamos con la intención de facilitarles el trabajo y acercarles la información. Entonces, qué bueno que resulte útil. Les estoy colocando en el chat la liga para que puedan consultar el manual. La tarea, ojalá ya no me va a tocar revisarla, ¿verdad? Pero si quieren echarse ahí un clavado al manual y revisarlo con mayor detalle, ténganlo ahí guardado como un elemento de consulta. Lo que les decía al inicio, hay un montón de manuales muy bien intencionados en Internet, pero no todos se apegan al quehacer gubernamental. Entonces, ténganlo ahí como referente inmediato. También consideren que puede cambiar. La liga que yo les pongo es de la edición más actualizada, pero evidentemente esto está sujeto a muchos cambios. Jorge, me comentas que el lenguaje incluyente debería ser la lengua de señas. Fíjate que la lengua de señas es una lengua de acceso. Entonces, no está peleada con el lenguaje incluyente desde la perspectiva de género, porque lo que buscamos justamente es la inclusión. Entonces, digamos que la lengua de señas es como una vertiente, pero no quiere decir que con la lengua de señas no podríamos ser sexistas, porque también podríamos serlo en un momento dado. Entonces, es una vertiente de la inclusión, pero específicamente el curso, bueno, fue orientado bajo la perspectiva de género. Ok, sí, es un tema bien controversial, yo lo sé, sobre todo porque nos cuestiona y nos toca fibras muy sensibles y que a veces chocan con, pues, nuestras creencias, con aquella forma en la que fuimos educados y romper con esas ideas y con esos paradigmas tan fuertes, a veces incluso es hasta doloroso a nivel personal, no les voy a mentir, sí ha sido confrontante. Eso es lo que tiene la perspectiva de género, que te confronta primero en lo personal, pero al mismo tiempo esa confrontación tiene un fruto maravilloso que es la empatía. Cuando entiendes que puedes tener un punto de vista equivocado y que la otra persona tiene una referencia distinta y que vale la pena conocerlo, y sobre todo aprendes a no juzgar, a no señalar, a no creer que tu visión es la única que vale y que tendría que ser generalizada. Vaya, la perspectiva de género da un fruto maravilloso. Entonces, aquí ya también nos están poniendo la referencia de que desde el 75 pues ya se usaba la palabra presidenta. María Elena Velasco, mejor conocida como India María, en una palabra, ok, incluso había una película con ese título. Bien. Perfecto, pues gracias a ustedes, fue un placer. Les voy a escribir en el correo, en el chat mi correo, a garciar@cefiplan.gov.mx. Ese es mi correo. Entonces, si quisieran las diapositivas, mándenme un correo y nada más en la palabra asunto
pónganme participante del curso de lenguaje incluyente. Y yo les respondo el correo mandándoles las diapositivas. No creo hacerlo hoy porque tengo otros eventos, pero mañana en el transcurso del día yo me comprometo a hacérselas llegar. ¿Sale? Y les voy a dejar otra tarea que también ya no me va a tocar revisar, pero ojalá lo puedan hacer. Van a buscar en YouTube un video. Ahorita se los voy a compartir para que logren verlo. Así, en su buscador van a escribir cómo arrebaté los derechos que la vida me negó. Así lo escriben en YouTube. Y entonces, su buscador les va a mostrar todas las opciones y es esta. Bueno, aquí está la versión resumida. Pero si me voy a la parte de los videos, hay una que dura 20 y tantos minutos. Déjenme ver. No, no es cierto, es de 12 minutos. Sí, es esta. Esta del 26 de septiembre. Es la primera. Es el testimonio de esta mujer que llegó a ser diputada, surgió de una comunidad indígena y que tuvo que romper con muchos roles y estereotipos para hacer valer sus derechos. Y le costó justamente esta parte del confrontamiento personal y social, pero al final el fruto fue maravilloso. Entonces así búsquenlo. ¿Cómo arrebaté los derechos que la vida me negó? Así lo encuentran en YouTube. ¿Sale? Yo creo que es un video que nos va a ayudar a cerrar de una muy buena forma este curso y nos va a invitar a la reflexión. Ok, me dice Raúl, como decía en una de las primeras diapositivas, el lenguaje es una representación de la realidad. Considero que el lenguaje incluyente no va a cambiar la realidad, debemos cambiar primero la realidad. Totalmente de acuerdo. Yo les pude haber presentado el manual desde el inicio, un curso quizá con la mitad del tiempo que nos llevamos, pero pues de nada hubiese servido hablarles de artículos y del adjetivo y de las palabras genéricas y de los abstractos si antes no cambiamos en la percepción de por qué. Entonces, pues la invitación es para que siempre sus mensajes hagan visibles a todas las personas que están dentro de su idea, dentro del mensaje que quieren externar. Les agradezco mucho su atención. Sé que el lunes es complicado, entonces infinitamente agradecida. Somos 127 personas las que nos unimos. La petición pues es para que nos recomienden, para que no se queden solo con lo que escucharon aquí y ojalá el resto de las personas que están en sus áreas más adelante puedan también entrar a este mismo curso. Pues estoy a sus órdenes, soy Alejandra García y estoy en la Subdirección de Servicio Público de Carrera de la CEFIPLAN. Me encantará coincidir con ustedes en futuras ocasiones. Un abrazo afectuoso y que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes.